y al fitness. Mi nombre es Sebastián del Rosso, para aquellos que no me conocen, soy parte del departamento de contenido del grupo sobre entrenamiento de GSE, ¿sí? Además de trabajar en algunas otras cosas que tienen que ver con el entrenamiento. Y en antes de empezar, quiero agradecer al licenciado Marcelo Bolognese por haberme invitado a participar de esta nueva edición del curso, de este curso. Y los que nos toca o lo que voy a desarrollar en estas dos presentaciones, en la de hoy y de mañana, ¿sí? Tiene que ver con la fisiología del ejercicio aplicada al incremento de la masa muscular. Es decir, vamos a ver aquellas cuestiones fisiológicas, ¿sí? Que a través del entrenamiento se producen y que van a derivar en lo que se denomina proceso de hipertrofia, que es lo que va a hacer el aumento de la masa corporal, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que la hipertrofia es un proceso adaptativo. Todos los tejidos o la mayoría de los tejidos frente a un estímulo de sobrecarga, y aquí no estoy hablando de sobrecarga en el sentido de las pesas, sino de sobrecargar un tejido, de cualquier forma se adaptan generalmente a partir de un proceso que es hipertrofia, ¿no es cierto? Es decir, con aumento del tamaño celular. Por eso definimos a la hipertrofia como proceso adaptativo. En la fibra muscular, que es lo que a nosotros nos convoca, porque es lo que nosotros buscamos a través de determinados tipos de entrenamiento, lo que nosotros buscamos es justamente que aumente el tamaño de la célula muscular, ¿sí? Del miocito, y eso derive en un aumento global, porque en realidad estamos hablando de una fibra individual, pero esto se traslada a todas las fibras, ¿no es cierto? Y lo que vamos a buscar es que las fibras aumenten su tamaño, ¿sí? La célula muscular aumente su tamaño y en conjunto aumenten el volumen muscular, ¿sí? Lo que se conoce como hipertrofia. Vamos a ver qué procesos son los involucrados en este aumento de la hipertrofia, ¿sí? En este aumento del tamaño de la célula muscular. Nosotros generalmente sabemos, ¿no es cierto?, que si nosotros hacemos un entrenamiento de pesas que esté alrededor de las 3 a 6 series, con 6 a 12 repeticiones y 1 a 2 minutos de pausa, durante el entrenamiento, lo que se llaman adaptaciones agudas al entrenamiento, sí vamos a ver que hay un aumento del lactato, un aumento del flujo sanguíneo hacia los músculos activos, un aumento en la disrupción miofibrilar, ya vamos a ver de qué se trata esto de disrupción miofibrilar, ¿sí? Aumento en algunas hormonas, sobre todo testosterona y hormona de crecimiento, ¿sí? También un aumento en la degradación proteica, y un aumento en la síntesis fraccional de proteínas musculares. Todo esto, si nosotros lo hacemos una vez, obviamente vamos a observar que hay un proceso de supercompensación, pero si nosotros no lo repetimos, el músculo o la célula en todo caso vuelve a su estado basal o a su estado previo a ese entrenamiento, ¿sí? Pero si nosotros continuamos y realizamos este entrenamiento de forma sistemática, sistemática quiere decir hacer un entrenamiento 2, 3, 4 veces semanales, ¿sí? O sea que la frecuencia, tiene que haber una frecuencia establecida de entrenamiento. Si nosotros repetimos este tipo de entrenamiento la suficiente cantidad de veces, vamos a llegar a lo que se llama adaptación crónica. Y las adaptaciones crónicas, y la principal adaptación crónica en cuanto a lo estructural, ¿sí? Que es lo que nosotros estamos viendo, tiene que ver con el aumento del área de sección cruzada muscular. Para que se den idea del área de sección cruzada, hablamos de como si miráramos al músculo de frente. Supónganse que ustedes se ponen de frente a una persona, ¿sí? A la altura con la rodilla flexionada, y ustedes se ponen a la altura de la rodilla y hacen un corte a la mitad del muslo, ¿no es cierto? Eso que nosotros vemos o que quedaría ahí se llama área de sección cruzada del músculo. Lo mismo podemos hacer con la fibra y se va a llamar área de sección cruzada fibrilar, ¿sí? Porque ya más adelante voy a hacer mención a lo que es área de sección cruzada fibrilar, pero aquí estamos hablando del área de sección cruzada muscular, que va a estar dado por el aumento, justamente lo que le decía, del área de sección cruzada miofibrilar y en el número de miofibrillas. Ahí, aquí no confundir, estoy hablando de miofibrillas y no de fibras, ¿sí? El número de miofibrillas. Recuerden que
cómo es la estructura muscular, que la estructura muscular, ¿no es cierto? Después de que nosotros hacemos los haces, ¿no es cierto? Tenemos las fibras individuales y dentro de las fibras individuales están las miofibrillas, que están compuestas por la actina y la miosina predominantemente, o sea, por aquellas proteínas contráctiles. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de número de miofibrillas, no estamos hablando del número de fibra. Por eso está entre signos de pregunta la hiperplasia, o sea, si existe hiperplasia a nivel de las fibras musculares. Vamos a ver si hay alguna evidencia. En realidad les voy adelantando de que hasta el momento, si no me equivoco, han sido 1 o 2 estudios que han podido observar hiperplasia con algún tipo de entrenamiento, mientras que el resto ha descartado o ha desestimado que se produzca hiperplasia, o sea, aumento del número de fibras musculares. ¿Sí? Por lo que no sé, como no se ha podido comprobar, por el momento decimos que el aumento en el área de sección cruzada, ¿sí? Del músculo como un todo, se debe principalmente al aumento del área de sección cruzada de la miofibrilla y del número de las miofibrillas, que van a aumentar el volumen o el tamaño de la célula muscular y en conjunto aumentan el volumen del músculo como un todo. ¿Sí? Decíamos, cuando nosotros hacemos un entrenamiento con sobrecarga, ¿sí? Nosotros vamos a observar que hay un aumento en la concentración de lactato sanguíneo, muscular también, ¿no es cierto? Porque el lactato, en cuanto a lo que es nuestro objeto de estudio, que es el músculo, se produce predominantemente allí. Sabemos que hay otros sitios de producción de lactato, ¿sí? Por ejemplo, en los eritrocitos, los glóbulos rojos producen lactato, ¿sí? Pero nosotros ahora estamos estudiando el músculo. Entonces, el músculo produce lactato, lo libera en sangre y por eso vamos a ver un aumento de la concentración de lactato sanguíneo. Vamos a ver un aumento del flujo sanguíneo hacia los músculos activos. Vamos a ver que hay un aumento en la disrupción miofibrilar, ¿sí? Es decir, en la ruptura o en la degradación proteica. Y además esta disrupción miofibrilar no solo está asociada a degradación de proteínas, sino a la ruptura de otros componentes de la célula, como puede ser la membrana sarcoplasmática. ¿Sí? Recuerden que en el músculo hablamos de membrana sarcoplasmática y en otras células hablamos de membrana citoplasmática. O sea, la membrana citoplasmática del miocito es la membrana sarcoplasmática. ¿Sí? Vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la disrupción miofibrilar. Esto además produce un aumento de la degradación proteica y hay un aumento, ¿sí? Intraejercicio de la concentración de testosterona y hormona de crecimiento. Luego del ejercicio, posteriormente, es decir, inmediatamente después del ejercicio, se va a observar que hay un aumento en la síntesis de proteínas, de las proteínas contráctiles y de otras proteínas asociadas a el sarcolema muscular, ¿no es cierto? Como puede ser las proteínas del retículo sarcoplasmático. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos entrenamiento con sobrecarga y aumenta la cantidad de proteínas contráctiles, tiene que aumentar la cantidad de calcio disponible para producir el proceso de contracción. Y si tiene que aumentar la cantidad de calcio, necesito que aumente y se engrose lo que es el retículo sarcoplasmático. Y por eso aumenta ese tipo de proteínas. Hay unos procesos que se llaman procesos proinflamatorios, es decir, que están a favor de la inflamación, ¿no es cierto? Que van a provocar la inflamación. Y esto es porque hay la disrupción miofibrilar, o sea, hay ruptura de tejido, a nivel microscópico, hay ruptura de tejido, ¿no es cierto? Y siempre que hay una ruptura de tejido se va a producir un proceso inflamatorio. Y este proceso inflamatorio, en cierta medida, es bueno, porque va a provocar alguna cierta activación de algunas células que se llaman células satélite, que van a ayudar o a coayudar al proceso de hipertrofia. No obstante, si bien la síntesis proteica está aumentada también la degradación proteica. Y lo que nos va a llevar al aumento del área de sección cruzada de la miofibrilla es que la síntesis proteica, ¿sí?, sea mayor a la degradación proteica, porque si nosotros hacemos una degradación mucho más grande que la síntesis, en realidad estaríamos viendo un proceso de atrofia más que de hipertrofia, ¿sí? Entonces, si bien la degradación proteica continúa,
después del entrenamiento, vamos a verlo eso, ¿no es cierto? También hay un aumento mucho mayor en la síntesis proteica, haciendo que el equilibrio se vaya a lo que se llama un balance nitrogenado positivo, ¿sí? Y también post entrenamiento se alcanzan lo que es pico de testosterona y hormona de crecimiento. ¿Y cuáles son las adaptaciones crónicas al entrenamiento de sobrecarga? Y lo que tiene que ver con, con lo estructural del músculo esquelético. Nosotros dijimos, había un aumento en el número y el área de sección cruzada de las miofibrillas. Sí, eso lo comentamos anteriormente. También hay un aumento en el número de capilares. Se ha observado que con el entrenamiento de sobrecarga hay un aumento en el número de capilares. Lo que ocurre es que si bien este aumento en el número de, hay un aumento en el número de capilares, ¿no es cierto? Cuando lo ponemos en forma relativa a la cantidad de músculo que aumenta, ¿no es cierto? Es decir, la densidad capilar no cambia, ¿sí? O sea, si bien hay aumentos del número de capilares, la densidad capilar en relación con la cantidad de músculo no varía, ¿sí? Al contrario de lo que es el entrenamiento de la resistencia, porque el entrenamiento de la resistencia produce un aumento del número y de la densidad capilar, ¿sí? También hay un aumento del glucógeno, del contenido de glucógeno muscular. ¿Y esto por qué? Porque cuando nosotros hacemos entrenamiento, sobre todo para buscar un aumento de, un aumento de la masa muscular, ¿sí? El tipo de entrenamiento, y vamos a fundamentar por qué el tipo de entrenamiento debe ser el que nosotros relativamente tenemos en cuenta, ¿no es cierto? Relativamente conocemos, vamos a ver que ese tipo de entrenamiento utiliza como vía predominante de sistema energético a la glucólisis. ¿Sí? Y si está utilizando la glucólisis, va a utilizar glucógeno y glucosa, la glucosa proveniente de la sangre y el glucógeno proveniente de las reservas intramusculares sobre todo. Y si utilizamos las reservas intramusculares de glucógeno, seguramente va a haber una supercompensación, ¿no es cierto?, aumentando la reserva de glucógeno muscular, ¿no es cierto? También hay un aumento en el número de proteínas o en la cantidad de proteínas sarcoplasmáticas. Como les decía, un aumento en lo que es el volumen del retículo sarcoplasmático y otras proteínas que tienen que ver con el sarcoplasma y con el funcionamiento celular. Y eso va a hacer que aumente el fluido intracelular, ¿sí? Debido a lo que se llama presión osmótica. ¿Sí? La presión osmótica tiene que ver con equilibrar una presión de líquidos entre una membrana, a ambos lados de una membrana, ¿no es cierto? Entonces, para equilibrar esa presión, como hay un aumento de proteínas dentro del sarcolema muscular, hay un aumento del fluido intracelular. Y además este aumento del fluido intracelular tiene que ver con el aumento del contenido de glucógeno, porque ustedes recuerden que el glucógeno muscular se almacena con agua, ¿no es cierto? Y por último, y no menos importante, va a haber un aumento en el número de los mionúcleos, ¿sí? O sea, recuerden que la fibra muscular es un tubo, ¿sí? Una célula elongada, larga, ¿no es cierto? Y es polinucleada. Esto quiere decir que tiene varios núcleos a lo largo de ese, o vamos a encontrar varios núcleos a lo largo de ese tubo. Y eso es beneficioso porque los núcleos, ¿no es cierto? El núcleo celular es el que controla el proceso de síntesis de proteínas. Y si nosotros tenemos mayor cantidad de núcleos, ¿no es cierto?, vamos a producir mayor cantidad de síntesis proteica. Pero además se ha observado y está evidenciado que el número de mionúcleos en la célula controla el volumen muscular. Entonces, al aumentar el número de mionúcleos, estaríamos haciendo un mayor control de lo que es el volumen a nivel de la fibra muscular. ¿Sí? Entonces, para hacer un resumen de todo lo que nosotros vamos a ver, ¿no es cierto?, a lo largo de estas dos charlas, vamos a decir lo siguiente: cuando nosotros hacemos un entrenamiento con sobrecarga, o sea, un entrenamiento con pesas, vamos a provocar una activación neural. Esto es obvio, ¿no es cierto? Si vamos a movernos o a hacer movimientos, se va a producir una activación neurológica, es decir, a través de comandos motores vamos a indicarle a determinados músculos, a través de la activación de los de las unidades motoras, es decir, de la motoneurona alfa que tiene
una cantidad determinada de fibras inervadas y que eso forma la unidad motora, ¿no es cierto? A partir de la activación de unidades motoras, vamos a hacer que una cantidad de músculos se contraigan, ¿no es cierto? Y por lo tanto vamos a producir tensión mecánica, es decir, los músculos se van a contraer y esto es lo que se denomina tensión mecánica. Esa tensión mecánica, ya vamos a ver, provoca disrupción a nivel fibrilar, ¿no es cierto? Es decir, va a provocar microlesiones a nivel microscópico, o sea, digo bien, va a provocar microlesiones microscópicas a nivel de la estructura, ¿sí?, de la fibra muscular, lo que se denomina disrupción miofibrilar o disrupción fibrilar. Además, cuando nosotros hacemos entrenamiento con sobrecarga, sabemos que la activación neural va a provocar o va a modular la respuesta hormonal y que el mismo entrenamiento provoca una respuesta hormonal de diversos centros, ¿sí? Es decir, a través de censar determinadas cuestiones cuestiones bioquímicas, ¿no es cierto? Se va a producir una liberación de determinadas hormonas, la más importante dijimos que eran testosterona y hormona de crecimiento, ¿no es cierto? Pero también hay otras hormonas en juego, ¿no es cierto? Como por ejemplo la adrenalina, por el tipo de trabajo que nosotros estamos haciendo. Como hay una activación neural, hay un aumento en la concentración de adrenalina, ¿no es cierto? Y además, la respuesta hormonal va a modular una respuesta inmune que se va a producir. Y esta respuesta inmune tiene que ver con esta disrupción miofibrilar, porque habíamos dicho, cuando hay una microlesión se va a producir un proceso proinflamatorio. Entonces, esta disrupción fibrilar, ¿no es cierto?, va a provocar la respuesta inmune y esta respuesta inmune va a estar modulada a nivel hormonal, ¿no es cierto? Y además, dijimos que se producían procesos inflamatorios o procesos proinflamatorios a partir de la liberación de, por ejemplo, las interleuquinas 6 o los factores de necrosis tumoral tipo alfa, ¿no es cierto?, que vamos a ver que activan unas células que se llaman células satélite, que vamos a ver un poco más en detalle de qué se trata, que las células satélite en sí son unas células postmitóticas, ¿no es cierto?, que están como dormidas, ¿sí?, entre lo que se llama lámina basal y la membrana celular, ya lo vamos a ver con un gráfico, ¿sí? Pero digamos que estos procesos inflamatorios van conjuntamente con la respuesta inmune y con la respuesta hormonal, van a modular la respuesta de las células satélite, ¿no es cierto? Entonces, por otra parte, la respuesta hormonal, la activación neural y la tensión mecánica producen la activación de lo que se denominan vías de señalización, que también lo vamos a ver, ¿sí? Sobre todo de una vía que se llama la mTOR, que es la Mammalian Target of Rampamicin, ¿sí?, del calcinerium, y de la MAPK, ¿no es cierto?, que son vías de señalización, pero son proteínas básicamente, que lo que hacen es, a través de activarse y desactivarse, generar señales que llegan al núcleo celular e indicarle que deben hacer o modular el proceso de síntesis de proteína. Por eso todo esto, ¿no es cierto?, va a afectar lo que se llaman procesos de traducción y transcripción genética, ¿no es cierto?, aumentando la síntesis proteica y derivando en lo que es la hipertrofia o aumento del volumen o del tamaño de la estructura miofibrilar. Acá, como les decía anteriormente, ¿cuáles son los mecanismos de la hipertrofia? O sea, dentro de lo que hasta hoy se ha podido estudiar y se ha podido establecer, lo que se cree es que uno de los mecanismos asociados con el incremento de la síntesis proteica cuando nosotros hacemos entrenamiento con sobrecarga, ¿no es cierto?, es que si bien no se sabe exactamente cuál es el disparador, ¿no es cierto?, no hay un consenso generalizado, se cree, ¿no es cierto?, que este disparador es una señal mecánica, es decir, cuando el músculo se contrae, ¿no es cierto?, dijimos que producía tensión mecánica, es decir, se produce tensión a nivel de la fibra. Y eso genera una señal mecánica. Y esa señal mecánica, como les decía anteriormente,
genera una activación, fíjense acá está lo que se llama vía de la, que no la mencioné anteriormente, pero esta es una vía importante, que es la vía de la AKT, ¿sí? Se denomina así, AKT, ¿sí? Y acá la tienen de nuevo, no sé si se llega a observar claramente, pero aquí está la vía de la AKT, que va a estar asociada con la vía de la mTOR, con la P70S6K, ¿no es cierto? Y que todo esto va a modular la síntesis de proteínas y el crecimiento muscular, ¿no es cierto? Y como les mencionaba, ¿no es cierto? Aquí tienen la señal mecánica y la activación neural. Obviamente la activación neural va a provocar una señal mecánica porque es la señal neural la que le indica al músculo que debe contraerse, ¿no es cierto? Entonces, tanto la activación neural como la señal mecánica activan otras vías, ¿no es cierto?, de señalización que también van a determinar el fenotipo de fibra muscular, o sea, qué tipo de fibra muscular digamos, va a expresarse a nivel genético, por eso vamos a ver que hay variaciones en cuanto a los tipos de fibra, ¿no es cierto?, con el entrenamiento con sobrecarga, y el crecimiento muscular a través de la síntesis proteica. ¿Sí? Dijimos, sabemos o creemos que sabemos que el estrés mecánico provoca daño muscular. Nosotros aquí tenemos una micrografía de una fibra muscular intacta, ¿no es cierto? Es decir, antes de realizar un entrenamiento con sobrecarga, donde se pueden ver la sucesión de sarcómeros, ¿no es cierto? Uno los ve, uno al lado del otro, y se ve claramente o se distinguen claramente, digamos, la estructura de la célula muscular. Cuando nosotros hacemos trabajo con sobrecarga, ¿no es cierto? El mismo estrés mecánico va a provocar un daño muscular que puede observarse aquí. Si ustedes, yo no sé si llegan a ver bien, ¿no es cierto? Pero se ven como unas lágrimas, o acá se ven las subdivisiones, perdón, pero aquí, ¿no es cierto? Se observan como unas lágrimas, o se denominan así, tears, viene en inglés, ¿no es cierto? Unas lágrimas que son, o que se denomina disrupción miofibrilar. Es el daño inducido por el ejercicio a través de la tensión mecánica. Es decir, que cuando nosotros hacemos entrenamiento, o cuando nosotros entrenamos con sobrecarga, esto se produce también con el entrenamiento de la resistencia, ¿no es cierto? Por eso hay hipertrofia de las fibras tipo 1. Pero es mucho más notorio cuando nosotros hacemos un entrenamiento con sobrecarga y sobre todo con una sobrecarga importante, ¿no es cierto? Con pesos moderadamente altos. Entonces, lo que se observa es una mayor disrupción, ¿no es cierto? Y en eso también va a estar incluido la contracción excéntrica que nosotros provocamos cuando realizamos algún tipo de entrenamiento con sobrecarga, ¿no es cierto? Entonces, dijimos que el estrés mecánico provocará daño muscular. Entonces, fíjense, esto se ha medido, esto es un trabajo de Gibala, ¿no es cierto? Publicado en el Canadian Journal of Physiology and Pharmacology en el año 2000, en donde lo que hizo este autor es tomar un grupo de sujetos, ¿no es cierto?, y hacerlos entrenar solamente concéntrico y solamente excéntrico. Es decir, con un brazo hicieron curl de bíceps, ¿sí?, unilateral, concéntrico, hicieron 8 repeticiones de 8 series de 8 repeticiones al 80% de un RM. Y con el otro brazo hicieron exactamente lo mismo, pero solamente excéntrico. ¿Cómo es solo concéntrico y solo excéntrico? Bueno, concéntrico solo es el sujeto, imagínense el curl de bíceps, ¿no? El sujeto levanta o flexiona el codo, ¿no es cierto? Y una vez que llegó arriba, alguien le baja la pesa, ¿no es cierto? Y el sujeto vuelve a hacer la repetición solo concéntrico. Y solamente excéntrico, el sujeto hace lo contrario, extiende el codo, ¿no es cierto?, con la pesa, y alguien se la vuelve a subir para que el sujeto vuelva a hacer solamente la contracción excéntrica. ¿Y qué observó? Fíjense, esto es porcentajes de fibras con disrupción. Esto sería el valor inicial,
Esto sería después del trabajo concéntrico y esto sería luego del trabajo excéntrico. Como observarán, el trabajo excéntrico, ¿sí?, provoca una disrupción fibrilar mucho mayor que lo que es el trabajo puramente concéntrico. Aquí vendría una pregunta. Bueno, entonces tendríamos, si nosotros quisiéramos hacer trabajo para mejorar nuestra masa muscular, deberíamos hacer trabajo excéntrico. La cuestión es que al nosotros realizar la mayoría de los ejercicios, ¿sí?, que utilizamos para el entrenamiento con sobrecarga, nosotros estamos haciendo contracciones tanto concéntricas como excéntricas, ¿sí? Entonces estaríamos incluyendo ya aquí la fase excéntrica. Esto no implica que en algún momento del entrenamiento con sobrecarga, y sobre todo en sujetos avanzados, se pueda, ¿sí?, se puede incluir una fase de entrenamiento puramente excéntrico o, digamos, aumentar, ¿sí?, la fase excéntrica. Por ejemplo, vamos a hacer un curl de bíceps, ¿no es cierto? Y cuando voy a bajar la barra, alguien me frena el bajado de la barra, ¿sí?, lo que estaría aumentando la fase excéntrica. Pero obviamente eso es para sujetos avanzados, no para hacerlo con un principiante, ¿no es cierto? Y lo que se vio también es que lo que midió este sujeto es el daño focal, ¿sí?, moderado y extremo. La barra blanca es el daño focal, la barra verde es el daño moderado y la barra azul es el daño extremo, ¿sí? Y fíjense, ¿no es cierto?, que el entrenamiento concéntrico, ¿sí?, provocó un aumento del daño a nivel focal y moderado, ¿sí?, pero con poco daño extremo. Y el excéntrico, interesantemente, si bien tuvo una mayor o provocó un mayor daño, ¿sí?, focal y moderado, no provoca mayor daño extremo en comparación con el concéntrico. Pero recuerden, ¿no es cierto?, que este excéntrico es al 80% de la 1RM concéntrica, ¿sí? Entonces, eso podría explicar por qué el daño, aquí el daño extremo, no es diferente de lo provocado por lo concéntrico, ¿sí? Pero entonces dijimos, bueno, se produce esa microlesión a nivel estructural de la fibra muscular. ¿Y después qué ocurre? Bueno, este mismo investigador, ¿sí?, midió lo que se llama tasa fraccional de síntesis de proteínas musculares, ¿no es cierto?, post-entrenamiento, es decir, cuánto por ciento de las proteínas de la síntesis proteica aumentaba post-entrenamiento. Y fíjense qué interesante que el trabajo concéntrico, ¿no es cierto?, provocó un aumento de la tasa fraccional de síntesis proteica, ¿sí?, que es prácticamente igual o un ligeramente mayor. Aquí no hay diferencias significativas, entonces por lo tanto no podemos decir que sean diferentes, ¿sí?, en relación con lo excéntrico. Es decir, que si bien lo excéntrico provoca un mayor daño, como vimos, a nivel de disrupción miofibrilar, y lo mismo en cuanto a daño focal y moderado, ¿no es cierto?, la tasa de síntesis proteica, la tasa fraccional de síntesis proteica, no fue diferente en cuanto al trabajo concéntrico y excéntrico. Esto me estaría mostrando una cosa. Si yo estoy trabajando con sujetos, sobre todo desentrenados o moderadamente entrenados, no hace falta, ¿sí?, hacer énfasis en la fase excéntrica para provocar un aumento del tamaño muscular, ¿no es cierto? Y es algo que se suele verse en los gimnasios, aquellos que están buscando aumento de la masa muscular y sobre todo sujetos desentrenados o moderadamente entrenados que siguen ejemplos de sujetos que están muy avanzados, hacen énfasis en la fase excéntrica por una cuestión de no saber de que no le va a provocar una mayor tasa de síntesis fraccional por trabajar o por hacer énfasis en la fase excéntrica, ¿sí? Otra de las cuestiones que suele escucharse bastante a nivel de gimnasio
es lo que tiene que ver con la hipertrofia sarcomérica o la hipertrofia sarcoplasmática. He escuchado en algunas ocasiones que determinado tipo de entrenamiento provoca incremento de la hipertrofia sarcoplasmática. Para aquellos que por ahí no saben de qué hablo, de qué estoy haciendo mención cuando digo hipertrofia sarcomérica o sarcoplasmática, se indica que la hipertrofia sarcomérica, ¿sí? Lo que tiene que ver con el sarcómero, tiene que ver con el aumento de la síntesis de proteínas, ¿sí? Contráctiles, ¿no es cierto? Y la hipertrofia